Saludos y bienvenido a este episodio. En este episodio sería la quinta parte de esta serie de tutoriales y esta parte sería la parte de la pintura, donde vamos a pintar el background final. Ya habíamos hablado de buscar referencias y cómo usarla, crear boceto y qué técnicas podemos usar en Photoshop para crearlo, crear assets en 3D y cómo utilizar esos assets para crear nuestra escena. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a hacer la pintura final y este tutorial ha sido traído a ustedes por Industria Animación, así que vamos a verlo. Ok, llegamos a la parte de la pintura finalmente. Y este es el proceso donde creo que se puede tener la mayor se puede uno divertirse la mayor parte. Eh, y antes de enseñarle parte del proceso de la pintura como tal, quiero explicarles probablemente lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno quiere proyectar una pintura en un modelo tridimensional. Okay. Este básicamente es el render de Blender y ya yo pasé un tiempito dividiendo los diferentes planos de distancia aquí. Como pueden ver, tengo el background como tal, los árboles, el área del background más importante, las rocas y el midground, que es donde va a estar el personaje. De nuevo, en este paso no tengo el foreground, lo que va a estar bien cerca de la cámara, porque eso es algo que voy a añadir cuando esté pintando el background. Pero lo importante aquí es que, por ejemplo, si yo quito este layer que es el midground, puedo ver lo que está detrás de esta área, ¿verdad? Cuando esté la animación en tridimensional, si esto se mueve o si la cámara coge otro ángulo donde se va a ver la parte de atrás, pues es importante que tenga esa información en la pintura para entonces poderla proyectar en el modelo y cuando se haga la animación se pueda ver bien. Eso es lo primero. Y tengo aquí tres diferentes. Básicamente, yo lo que yo hago es que lo divido por áreas importantes. Tengo la primera área que es el midground, que es probablemente la más importante. Tengo esta otra área que es detrás de esa para añadir un poquito más de, de espacio entre esas dos áreas. Tengo la parte del background, los árboles de atrás y entonces la parte completamente del background en la parte lo más lejos de la cámara. Y varias de estas van a estar, por ejemplo, yo sé que estas tres áreas van a estar borrosas, eh, más o menos con este tipo de efecto, porque entonces esto va a traer más enfoque a esta área aún más. Pero aún así, quiero tomarme el tiempo y pintar las áreas que tenga que pintar, añadir lo que tenga que añadir, para entonces luego tirarle ese efecto. Y las partículas, aunque las vayamos a pintar aquí en la pintura final, porque lo vamos a presentar como una pintura también, eh, como voy a hacer una animación tridimensional, pues esas partículas las voy a tener que hacer en el programa de 3D. ¿Okay? Ahora, lo más importante aquí es, vamos a coger esta área de ejemplo. Y es que, por ejemplo, tengo este layer que es mi midground y tengo este otro layer que son las rocas detrás de mi midground. Si yo, vamos a coger un color aquí. Si yo, por ejemplo, quiero, cuando empiece a pintar, por ejemplo, esta área de aquí del midground tiene la silueta, que sería esto aquí, ¿verdad? Más o menos. ¿Ok? Y por ejemplo, no sé si ponerle ahí que no era. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ok? Tiene esta área de aquí. Toda esta área es lo que me dio el modelo tridimensional. Y, por ejemplo, estas rocas, vamos a hacerlo con este color, tienen esta silueta. Este es el borde hasta donde llega el modelo de esta área, el modelo 3D, ¿verdad? Ahora, si yo voy a pintar, si yo empiezo a pintar, por ejemplo, aquí en esta área, y vamos a ver, empiezo en otro layer, y empiezo a pintar aquí. Todo esto está muy bien, ¿verdad? Pero, y no me tengo que preocupar realmente por nada, porque todo esto que estoy haciendo aquí
se va a ver, se va a proyectar como una textura en el modelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer, por ejemplo, aquí, y empiezo a hacer esto? ¿Sí? So ya esto es algo, este elemento que estoy pintando aquí, ya esto es algo que está fuera de la línea y de la silueta que me dio el modelo tridimensional. ¿Okay? Y el problema con esto es que esto no se puede proyectar porque queda fuera de la línea. So, siempre tengo que tener, mientras estoy pintando toda esta imagen, tengo que tener siempre en mente de todo lo que se salga, dependiendo en el layer donde esté o el área que esté pintando, todo lo que salga de la línea de la silueta del modelo, lo tengo que poner en un layer aparte. Y la razón por eso es porque cuando yo, por ejemplo, si esta es mi pintura, vamos a hacer otros detallitos aquí. Ok. Si esta es mi pintura, por ejemplo, esto lo tengo en mi propio layer, ¿verdad? Y entonces yo voy a exportar ese layer como un PNG, porque entonces ese PNG lo voy a importar en Blender como una tarjeta, para entonces poderlo ubicar en esta área y se vea de esta manera. ¿Sí? Esto es bien, 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 bien importante. Es importante que lo mantengan lo más organizado posible para que luego se te haga más fácil en el área de la exportación y la importación en Blender para que no pierdan mucho tiempo. Y esto lo voy a aplicar a toda la pintura. ¿Okay? Realmente esto es lo más importante que tienes que tener en consideración. Y de la manera que yo lo hice fue por áreas. Tenía un folder de folders, por sección. Tenía un folder para el midground, un folder para el background, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver el proceso de la pintura como tal. Ok, básicamente no estoy haciendo nada fuera de lo común extraordinario en esta área. Lo más importante de nuevo es mantenerlo lo más organizado posible. Como pueden ver a la izquierda, tengo todos mis layer passes aquí. Y poco a poco voy empezando a pintar toda esta área, teniendo en consideración el layer donde estoy y por supuesto añadiéndolo los detalles que vaya de añadir. Por ejemplo, estos son elementos que realmente no tenía pensado hacerlo ni lo hice en 3D, estas nubes, pero algo que pensé que podía darle un buen look, un buen toque. Y por ende, pues lo hago en su layer aparte. Y luego, si no funcionan en el 3D, los puedo eliminar ya que los hice separados. Pero es algo que simplemente lo tengo que hacer en un layer aparte para entonces poderlo importar como una tarjeta. Ya aquí pues ya tengo el personaje que me ayuda a identificar la escala del área y básicamente añadiendo pequeños detallitos. Tengo mis elementos en el foreground cerca de la cámara y de nuevo eso los tengo que hacer en layer apartes eh, y poquito a poquito añadiendo los detalles dependiendo el área que esté pintando. Pero no, lo más importante es organizar esos layers para que luego en este exporte que vayamos a hacer ahora se puedan identificar. ¿Okay? Así que déjenme enseñarles, esta es la pieza final, vamos a verla un poquito más de cerca. Tengo mis partículas, tengo todos mis elementos y como pueden ver ya aquí todos los layers que ya tengo, que había con los que terminé. Y como esto como quiera lo iba a presentar como una pintura, pues puedo añadirle los efectos de hacerle el background borroso, los ray lights, los efectos de luces, etcétera, etcétera.
Pero para el 3D no son necesarios porque eso los vamos a añadir luego. ¿Okay? Ok, so ya cuando tienes esto, que tienes todo organizado, un pequeño tip es que realmente le pongas nombre dependiendo de lo que a los layers que vayas a exportar como PNGs, porque cuando hagas el exporte de PNG, pues el nombre del file básicamente va a ser el nombre del layer. ¿Okay? So, por ejemplo, aquí están todos mis exportes de PNGs, yo pongo un folder aparte y tengo 29 items, so 29 layers que tuve que exportar. ¿Okay? Y ya cuando tenga esto, pues entonces puedo ir a Blender y, y empezar el tipo de, básicamente la proyección de esto. Pero es bien importante que todo esto esté bastante organizado y estos son assets, esto quiero que lo miren como si fueran assets también que se pueden reusar. ¿Okay? So, por ejemplo, si vemos aquí en esta área, vamos a buscar las nubes. Las nubes, por ejemplo, vamos a hacer todo esto. So, cuando hago el exporte, me va a llegar un layer con esta información y todo lo que no esté pintado en este layer, por eso es importante hacerlo en su propio layer, básicamente va a tener transparencia. So, por ende, cuando se importen en Blender, pues esa transparencia se va a trasladar en la tarjeta y esa área pues no se va a ver, solamente se va a ver lo que se pintó en ese layer. Y de la manera que puedo hacer estos exportes bastante fácil es que voy a seleccionar básicamente todos los layers que quiero exportar como PNGs. Si tengo folders, los tengo que seleccionar individualmente. Estos adjustment layers no los puede exportar, pero todo lo demás, todo lo que tiene información, básicamente lo puede hacer. Y los voy a seleccionar. So, por ejemplo, si estos son los layers, voy a ir a Layer, Quick Export as PNG, selecciono el lugar y me lo exporta todo al mismo tiempo. Y entonces ahí puedo tener algo parecido a esto, que aquí tengo todos mis assets, que básicamente los voy a usar como textura para proyectarlos en el modelo 3D. ¿Okay? So vamos a hacer ese próximo capítulo y los veo allá.